Bienvenidas y bienvenidos a Función Docente, podcast donde conversaremos sobre el aprendizaje y enseñanza de la ingeniería y ciencias. Este espacio está realizado en conjunto por el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. En las instituciones de educación superior se habla mucho sobre innovación docente y sus beneficios. Particularmente son los centros de apoyo a la enseñanza y aprendizaje quienes empujan a su comunidad a innovar en las formas de entregar la docencia. Pero ¿qué es la innovación docente? ¿Por qué hacerla y cómo llevarla a cabo? Sin duda este tema no se trata de innovar por innovar. Entonces, ¿de qué se trata? La perspectiva que proponemos en estos capítulos es la de mostrar experiencias de cambio en la forma de dictar cursos que vienen de reflexiones profundas sobre el quehacer docente. Sin duda, las experiencias de laboratorio y talleres prácticos han sufrido más con el aprendizaje remoto. La experiencia de fabricar dispositivos con las propias manos es algo que se ha visto coartado durante estos años. Sin embargo, esto ha llevado a innovar a ciertos equipos docentes desde la reflexión de qué queremos enseñar, o mejor dicho, qué experiencia queremos que vivan nuestros y nuestras estudiantes. Es así como algunos cursos de proyecto han probado nuevas modalidades en torno al uso de tecnologías pujantes en el medio. A continuación, revisaremos el caso de un curso que ha utilizado la tecnología para superar estas barreras. Hoy nos acompaña Francisco Casado Castro, ingeniero, coordinador de la iniciativa Buchef Proyecta y profesor de jornada parcial del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias por aceptar la invitación a este capítulo del podcast que vamos a hablar de innovación docente y de tu experiencia en estos cursos. Así que para partir, si quieres complementar con la introducción que te acabo de hacer, bienvenido, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Felipe. Complementar a la descripción, yo me defino como ingeniero un poco a secas. Uh-huh. Si bien soy ingeniero civil eléctrico de esta facultad, creo que en general lo que hago es ingeniería en términos generales. Sí. Asimismo también me defino como docente y me defino como hacedor, que es como la palabra en español para maker. Me gusta mucho más en español. Un poco porque lo que me he dedicado a hacer es justamente esa palabra que es hacer. Sí. De la mano de la ingeniería, no necesariamente eléctrica, y también de la mano de la docencia. Vale, sí, súper. Tuvimos en los capítulos anteriores a Danisa acá, que es la coordinadora del Fab Lab, corrígeme si me equivoco, ¿no? Tú típicamente eres residente del Fab Lab de alguna manera, ¿no? Sí, yo soy el staff agregado, por así decirlo. Vale, sí. Yo califico como las personas adultos responsables del Fab Lab. Vale. Tengo la responsabilidad de velar por el buen uso y que nadie se accidente. Entonces, claro, por eso yo soy autorresponsable. Comprendo, perfecto. Sí. Oye, y Buchef Proyecta, bueno, yo conozco un poco de la iniciativa, pero mejor que nos cuentes tú de tus propias palabras, dado tu cargo de coordinador, evidentemente, pero cuéntanos un poquito de Buchef Proyecta, por favor. Ya, Buchef Proyecta nace aproximadamente el año entre el 2015 y 2016, ahí se empieza a gestar la idea. Nace a partir de un diagnóstico, era un diagnóstico de parte de un ayudante de un curso de mecánica, del curso de diseño de sistemas mecánicos. Un curso de 5º año, obligatorio, donde la idea es que los estudiantes fabriquen un proyecto que ellos diseñan. Y el problema que se venía diagnosticando hace tiempo era que en esos cursos había mucha teoría y muy poca práctica, no se alcanzaban a hacer las máquinas. Habían algunos profes más de la vieja escuela que exigían que para pasar el curso tenía que haber una máquina funcionando, y eso significaba que los proyectos se atrasaban un mes, claro, 2 meses. O sea, había gente que en semana 6 del segundo semestre, del semestre primavera, tenía el acta del ramo recién. Entonces, serán situaciones que claramente hoy día no pueden ocurrir. Y también se pensaba que se desaprovechaba mucho porque era un trabajo solo mecánico. Sabiendo que esta es una facultad que tiene, o sea, hay al menos 12 disciplinas diferentes, ¿cómo podía ser posible que los cursos que se trataran de materializar cosas no tuvieran interacción entre ellos? Al menos entre mecánica eléctrica. Claro, que son cosas súper afines, o eléctrica computación, exactamente, computación industria. Hay diferentes combinaciones que se pueden hacer que
colaboraciones que no están ocurriendo. Claro. Ya sea el diagnóstico. Gracias a eso, este ayudante habla con el profesor, se conocían hace rato, empiezan a entender qué es lo que pasaba, movilizan centros de estudiantes y por ahí en algún momento de la historia, el año 2017 se logra consolidar un área de proyectos multidisciplinario a la cual se le puso Bochef Proyecta. Maravilloso. ¿Cómo se consolida? Básicamente con la voluntad de este equipo docente de mecánica, con algunos profesores de ingeniería eléctrica. Sí. Entre ellos Andrés Cava, por ejemplo, y que lo que logran es decir, ok, hagamos que estos cursos, por ejemplo, el de diseño en mecánica, hay otro también en eléctrica, hay dos cursos de diseño en eléctrica, hagamos que trabajen juntos. Perfecto. Se logra conformar este equipo de trabajo, se hace una planificación de qué proyectos se van a hacer, para hacer cosas entretenidas. En ese momento estaba de moda hacer, por ejemplo, D-Wheels, como estos vehículos autobalanceados. Vale. Como todas estas cuestiones así como que son desafíos de la ingeniería, que no necesariamente son cosas tan útiles. Claro, no resuelven una cuestión práctica, pero son un desafío en sí mismo, sí. Claro. Entonces, bueno, además de que eran cosas choras de ver, cosas interesantes, y los estudiantes probablemente se iban a querer involucrar. Entonces, en el papel funcionaba súper bien. Si bien la oficina se ha perdurado gracias a, por ejemplo, financiamiento de parte del proyecto de Ingeniería y Ciencias 2030, lo que nos hemos dado cuenta es que si bien el diagnóstico inicial que teníamos era el correcto, después nos fuimos dando cuenta de otras variables que afectaban a que efectivamente esos cursos pudieran llegar a materializar cosas, a que hubiese trabajo interdisciplinario. Y hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, es terriblemente difícil de hacer. O sea, no es algo que... no es algo fácil de resolver. Si bien nos podemos conectar todos a una misma clase, el hecho de que los estudiantes no puedan comunicarse de manera fluida y de comunicarse las ideas que generalmente ocurren en papel o en pizarra o con las cosas en la mano, cuando uno quiere fabricar, cuando quiere implementar este tipo de proyectos, online es imposible. Todo el aprendizaje remoto afectó muchísimo a las experiencias prácticas, así que este no es un caso aislado. Bueno, pero vamos profundizando. Es muy interesante el contexto de Bochef Proyecta, por supuesto, de lo que es el Fab Lab, que ya nos contaba en capítulos anteriores Danisa. Y vamos entrando al curso. El curso que tú dictas, entiendo que hoy día por lo menos se llama My Little Factory, ¿no? Sí, sí. ¿Así nació o tenía un nombre distinto antes? Voy a contar la historia la historia completa, que creo que se une con la historia anterior, Vale. para vincularlo. Nosotros creamos, el motivo de esta conversación es el curso My Little Factory, que es una plataforma, así le pusimos, es un sistema integral donde estudiantes pueden aprender robótica, hands-on, eso significa tocando, manipulando los robots, pero además, sabiendo que estamos en un contexto de pandemia, nuestro sistema es suficientemente... flexible, como para que un estudiante pueda mover un robot desde su casa, un robot que está en el Fab Lab, desde su casa, haciendo uso de las tecnologías de la información. Claro. ¿Cómo lo logramos? Tenemos una mini fábrica, por eso se llama My Little Factory. Esta sería como una planta, como un facility, donde tenemos 8 módulos de trabajo totalmente idénticos. Cada uno cuenta con un brazo que está fabricado acá en la facultad. Cada uno también cuenta con controladores, o sea, tipo Arduino, ese tipo de cosas. Y adicionalmente cuentan con un microcomputador, una tecnología que viene hace rato invadiendo todos los sistemas de Internet de las cosas, ese tipo de productos. En este caso nosotros ocupamos un Raspberry Pi, que es básicamente un computador con Linux. Es un celular con Linux, pero además se le pueden enchufar periféricos, se pueden controlar hardware, entonces... es bien una plataforma muy versátil, es muy sencilla de empezar a ocupar, que eso es lejos la ventaja más grande, o sea, es con fines de docencia, básicamente. Claro, sí. Pero además es una placa que permite mucho desarrollo, o sea, hay muchos productos basados en Raspberry Pi, o sea, eso existe. Y con ese sistema lo conectamos todos a un switch y a un router, tenemos algunos servicios para poder conectarnos desde afuera, algunos servicios gratuitos, y con eso logramos que, bueno, y adicionalmente tenemos cada uno de los módulos, cada uno de los robots y microprocesadores,
está equipado con una cámara que les permite hacer ver qué es lo que está haciendo el robot. Ver lo que le está mandando a hacer al robotito. Claro. Que si bien no es la mejor vista para un humano, es una de las mejores vistas para el robot mismo, porque le permite localizarse, o sea, tiene una panorámica de dónde está el robot. Perfecto, o sea, perfecto. Es una visión como de una vista de planta, por así decirlo. Okay. Desde arriba. Para un humano es medio raro porque la profundidad es como media difícil de captar. En general uno ve estos robots trabajando desde el lado, entonces para un humano no es tan intuitivo, pero para los robots es la mejor posición. Pero para alguien que le gusta jugar juegos de plataforma en claro, es como, me imagino que se ve así. Sí, claro, permite poder desarrollar. Perfecto. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Esta experiencia nace principalmente porque a propósito de la pandemia y de estos cursos que nosotros como Chef Proyecta partimos primero con cursos que eran avanzados de 5º año, que es lo que contaba adelante. Pero en algún momento uno de los coordinadores anteriores dice, ¿sabéis qué? Quizás me gustaría que los cabros, los estudiantes, pudieran tener esta misma experiencia pero un poco antes. Más tempranamente. Quizás no con tantas herramientas técnicas, claro, pero sí que se pudieran acercar a ver algo realizado. O sea, que ellos sintieran ese logro. Y de a poco nos fuimos empezando a mover más temprano en la carrera, nos fuimos posicionando primero en unos cursos electivos, que actualmente son parte del Minor de Innovación y Emprendimiento, que está liderado por Hélice, el área de Ingeniería e Innovación. Correcto. Los mismos que son responsables de los cursos de Introducción a la Ingeniería. Ya no se llaman así, se llaman Desafío de Ingeniería. Pero los primeros cursos de ingeniería, los primeros cursos que ponen las manos en algo, sí, claro, correcto. Que no son cálculo y que no son física y ese tipo de cosas. Y nos fuimos desplazando hacia allá, primero en estos cursos electivos. Estos cursos electivos actualmente se dan, o sea, nosotros tenemos un equipo docente grande para supervisar proyectos relativamente libres. O sea, cualquier estudiante que tenga un proyecto que se pueda relacionar con la ingeniería puede tomar ese curso y lo que va a encontrar ahí es un equipo docente grande, competente, que les va a poder hacer seguimiento semanal, un poco como a modo de mentoría. Exacto, eso es lo que iba a decir. Y que les va a poder ayudar a llevar su proyecto al siguiente nivel. ¿Ya? Siguiente nivel que puede ser desde que parten y tienen una idea loca, hasta que ya tienen una idea o algún negocito funcionando y lo que no entienden todavía es cómo escalarlo. Entonces, todo ese tipo de diferentes etapas de los proyectos es algo que hemos estado trabajando en ese espacio. Ese espacio también es súper abierto de todo tipo de proyectos. O sea, tenemos proyectos en vinculación con el medio que están coordinados principalmente a través de la Dirección de Vinculación Externa. Tenemos varias organizaciones estudiantiles que toman ese curso para poder convalidar horas de trabajo en esas organizaciones, como por ejemplo el Eolian, como por ejemplo Redes. Hace poco empezaron unos grupos de estudiantes a organizarse para participar en la Fórmula SAE, que es una vehículos de carrera que se hacen a nivel internacional. Vale. Creo que por lo que me contaban, hay un solo equipo en Latinoamérica que debe ser de Brasil, una cosa así. No hay ningún equipo en Chile. Entonces, en ese sentido, ese espacio se empezó a generar y actualmente ya está consolidado, cuenta con hartos estudiantes del semestre y un equipo de ayudantes súper grande. Así es como lo manejamos. Pero en la medida que empieza a pasar eso, nos damos cuenta que, claro, mientras antes parece que es mejor. Claro, seguro que, o sea, bueno, no seguro, la evidencia dice que hay bastante beneficio que tempranamente estudiantes de cualquier disciplina, y en particular de ingeniería, logren tocar un poquito hacia dónde apunta eso. Yo recuerdo en una conversación hace un tiempo con personas que trabajaban en el contexto de AVET, de esta famosísima certificación internacional de escuelas de ingeniería, que contaba esta persona que habían implementado un sistema, no como lo que tú dices, pero apuntaba a lo mismo, de prácticas profesionales muy tempranas, y notaban, porque lo habían estudiado, habían medido, habían capturado evidencia concreta, cuando volvían a la facultad después de esa primera experiencia, tenían un mayor éxito en su tránsito, porque sabían lo que querían, o sea, buscaban los cursos.
Claro. Iban con, como que les aparecía el hambre, digamos, Claro. por estudiar tal o cual cosa, porque habían visto que tenían necesidad de, qué sé yo, más física o de mecánica de fluidos o qué sé yo. También tironeaba los contenidos más clásicos, digamos, de la ingeniería. Claro. Así que era súper interesante. Así que sí, es súper potente tener esta experiencia Claro. temprana, sin duda. Ahora, este movimiento hacia etapas más tempranas se terminó consolidando en poder generar cursos de lo que antiguamente era el taller de proyecto, que tenía el código EI 2001, Ujú. que ahora pasarían a ser los módulos interdisciplinarios. Claro, que son eso estamos una- hablando del tercer semestre Claro. de la formación. Claro, el módulo ahora está en el cuarto. Correcto, sí. Es como justo el semestre en lo que los estudiantes empiezan a decir, chuta, el próximo semestre ya tengo que estar en una especialidad. Claro, correcto. Al final de su formación Entonces, común. cumple en principio una orientación vocacional, o sea, Ujú. un rol de orientación vocacional, pero además tiene, dentro del curso se miden un montón de cosas, Ujú. un curso bien ambicioso, Mm. tiene muchas secciones temáticas y tiene la gracia de incorporar temáticas de innovación. Ujú. Y en particular lo que nosotros hemos hecho siempre en innovación dentro de OCHEF Proyecta ha sido la innovación dirigida hacia la tecnología. Ujú. Si bien tenemos este espacio que es medio flexible Ujú. en estos electivos, en general siempre nos ha movido la innovación tecnológica. Ujú. Y con eso, al principio se hacían algunos cursos que eran muy parecidos a lo que uno entendería como robótica y mecatrónica, Ujú. básicamente jugar con microcontroladores, con motores, con actuadores, con sensores. Pero en algún momento también las tendencias en tecnología, las grandes tendencias en tecnología, que generalmente están reservadas para, por ejemplo, gente de posgrado, como por Ujú. ejemplo el Machine Learning, el Data Science, Perfecto, sí. que en el 2014 eran una cuestión que estaban como... no era algo como que uno importaba una librería y corría el algoritmo que ya estaba entrenado, o sea, Ujú. perdón, la red que ya estaba entrenada, sino que había que hacerla. Sí, claro, todo Entonces, de cero. en algún momento también otro coordinador, voy a mencionar los nombres de los coordinadores porque me parece muy valiosa su Paguémosles experiencia. crédito, ¿cómo Sí. no? El primer coordinador, el que le dio origen a esto fue Matías Lassen. Sí. El segundo, el que continuó su trabajo, fue Rodrigo Chi. Ujú. Y el tercero anterior a mí es Matías Matamala. Perfecto. Todos los tres haciendo sus doctorados en cosas demasiado bacanes. Sí, Eh, sí, efectivamente. Uno bueno. en Inglaterra, otro en Estados Unidos. Sí, hay dos en Inglaterra Sí. y hay uno en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, y posteriormente me va a suceder la posta otro chiquillo también, ingeniero eléctrico, Perfecto. que lo van a conocer, se llama Marcelo Jiménez. Perfecto, Así que perfecto. Muy bien. el que nos va a escuchar en el futuro ya sabe cuáles son los gigantes en los que posa sus pies. Exacto. Buenísimo. Eh, bueno, pero en algún momento entre el tránsito entre Rodrigo y Matías Ujú. se empiezan a meter en estos cursos como de segundo año. Ujú. Y Matías en particular es el que ve la oportunidad de decir, ¿por qué no les enseñamos ciencia de datos Mm. a estudiantes de segundo año? Porque saben programar, saben Claro. matemáticas, o sea, ¿Por qué no? pueden aprender, o sea, ¿por qué no? Claro, ¿Por ¿por qué qué no? no? Sí, es una cosa. Y en particular para darle un foco más interesante, que no sea solo ciencia de datos a seca, él tenía muy buenas relaciones con estudiantes de astronomía. Ujú. Varios de sus amigos siguen siendo de posgrado en astronomía, por ejemplo, Ujú. y decían, ¿por qué no hacemos un curso de ciencia de datos en astronomía? Mm. O sea, en ese tiempo también se hablaba harto de los observatorios, de los grandes observatorios que se venían en Chile, entonces, ¿por qué no? Había gente que entraba a esta carrera para estudiar astronomía. Entonces, sabiendo que se podían implementar esa flexibilidad de temáticas, mezclando interdisciplina y sabiendo que los estudiantes no han escogido su especialidad aún, Mm. esos cursos probaban ser un espacio demasiado valioso para la formación interdisciplinaria que era nuestro foco original. Claro. Entiendo. Entonces, un poco cuando logramos tener esos cursos en segundo año, Mm. empezó a verse mucho más claro Mm. que para que los cursos de quinto año funcionaran, Ujú. sí o sí, antes es mejor. Y mientras antes uno muestra una experiencia que sea relevante Ujú. formativamente, Ujú. antes yo puedo tener a los estudiantes buscando cuáles Mm. son esos problemas hacia el futuro en vez de Comprendo. recibir uno que quizás no les hace tanto sentido, que quizás no los motiva tanto, que quizás es solo una excusa para desarrollar algo técnico en vez de querer resolver algún problema. Claro.
Entonces, lo que hablábamos un poco, no sé si antes de que empezáramos a grabar o no, pero de que cuando aparece el hambre. Sí, sí, claro, sí, sí. Eh, entonces, cuando metemos estas cosas en esos tipos de cursos, generalmente logramos despertar un poco más de hambre, Perfecto. que es básicamente termina siendo motor de innovación. En el contexto de tu docencia y el curso de My Little Factory, que quisiera que profundicemos un poquito más en eso, está en este contexto UCHEF Proyecta, ¿no? Que busca ofrecer espacios de hacer, y están centrados en el hacer, con una componente multidisciplinaria, multidisciplinaria dentro del ámbito de la ingeniería, y todavía nos falta como facultad para ir conectando con otras disciplinas. Que hay mucho de tecnologías, que esto me llama mucho la atención y quisiera subrayarlo. Hoy día hay cuestiones que están disponibles para todos nosotros, Sí. que son fáciles de tomar, digamos, un Raspberry Pi o un Arduino, no son caros, digamos, no es un equipo que valga $1000, que sea súper difícil de comprar. Son cuestiones que uno podría acceder más o menos fácil. Está en esto, lo que tú comentabas, de esta base de datos, por lo que entiendo, ¿no? Donde uno puede jugar un poco con ciencia de datos también. Hay como muchas cosas que están a la mano que son súper interesantes, creo yo, también para alguien que egresa de una facultad de ingeniería, por lo menos en ingeniería, quizás en otra disciplina es distinto, pero que se pueden hacer cosas. O sea, yo me puedo imaginar, digamos, un jefe de uno de nuestros estudiantes o nuestras estudiantes, ¿sí? que le diga a ella o a él, ¿cierto? Oye, necesito hacer tal cosa, qué sé yo. Se te ocurre cómo, vale, yo tomo aquí esta biblioteca que es gratis, tomo este software que me mostraron que podía hacer, y hace alguna maquetita de un elemento. Una prueba de concepto. Exactamente. Que después puede llegar a ser una cuestión más escalable y de aplicación industrial. Esa habilidad yo pienso que es súper, súper interesante, y eso es como algo que quisiera destacar de lo que llevamos de conversa. Pero quisiera volver al curso, ¿sí? Sí. El curso My Little Factory, que hasta el momento en nuestra historia tenemos que es una pequeña fábrica, ¿cierto? Sí. Que se puede manejar de manera remota. Es que este curso existía antes y pasó nació en este periodo. Nació gracias a la pandemia. Vale. Ahora yo creo que tiene un predecesor que se parece mucho, que es Duckytown. Duckytown, que es el pueblo de patos. Un pueblo de patos. Y aquí es donde yo creo que la historia se cierra un poquito. Pero lo demás, Duckytown es como por lo que me han contado gente de UCHEF Proyecta, es como una cuestión internacional, ¿no? Hay como una red, es súper interesante eso. Sí, Duckytown es un proyecto que nació en el MIT, pero Duckytown se constituyó como un laboratorio para que estudiantes de posgrado aprendieran de vehículos autónomos. Perfecto. Un tema súper trendy en Estados Unidos el 2013-14, que es cuando nació todo esto. Los estudiantes del grupo de robótica de acá, los que iban a competir en la competencia de fútbol robótico, del Bender, Pepper, todos esos sistemas, lo veían como algo muy interesante. Y dijeron, ¿por qué no hacemos esto, pero para estudiantes de segundo año? Que era algo un poco impensado, porque Duckytown estaba pensado para posgrado. O sea, Duckytown estaba pensado para alguien que sabe ocupar sistema operativo Linux, para alguien que sabe programar, no sé, en C o en Python, ese tipo de cosas. Y Duckytown lo que es en realidad es como imaginarse unas losetas, así como de estas de esponja en las que juegan los niños chicos, y en cada una de las losetas se dibujan calles. Sí, se va armando el pueblito de los patos. Claro, entonces se arma un pueblo con todas estas todas estas losetas, y lo más importante es que en ese pueblo viven patos. El tema de los patos es que los patos, como tienen alas, no pueden conducir un auto. Así nace toda esta cuestión. Y como no pueden conducir un auto, los autos tienen que conducirse solos. Y para eso se contrata a la empresa Duckytown Engineering, que es esta fantasía que se crea. Multinacional, además. Multinacional, que es la que se encarga de desarrollar estos sistemas autónomos. Perfecto. ¿Cuál es la gracia? Que a partir de esto se genera una experiencia de aprendizaje en robótica que es... Uno la ve y uno como que de solo verla, uno aprende cosas. Es como una cuestión en la que uno, de puro mirarla, uno dice, yo quiero estar ahí. O sea, para cualquier estudiante de ingeniería, la gran mayoría diría como, oye, que esta cuestión es buena. Como yo quiero, o sea, si yo quisiera aprender robótica, yo tengo que estar acá. Y
con eso después se empieza a conformar un equipo de trabajo, que Ducky Town también es de los cursos que se empezaron a introducir en el segundo año. Y con eso empiezan a llegar como varias fuentes como de inspiración para poder hacer más proyectos. Perfecto, entiendo. Y lo que nosotros quisimos hacer fue, Ducky Town tuvo que pasar a ser simulado en la pandemia. Porque era muy difícil echar a andar los robots de manera remota. De hecho, lo conversamos en algún momento. Y durante el primer año de la pandemia, también ocurrió que no iba a haber ningún curso de mecatrónica, no iba a haber ningún curso de hardware, no iba a haber ningún curso de electrónica. Y eso a nosotros nos pareció una noticia terrible, de la que nos dimos cuenta como 2 meses antes de que se abriera el catálogo, cuando empezaban a regir estos cursos de módulo interdisciplinario. Y yo por ejemplo tenía varios cursos comprometidos, al menos uno que se llamaba BattleBots, que era que los estudiantes vienen acá, construyen un robot en grupo y al final hay 5 grupos que los hacen pelear en una arena. O sea, pueden buscar videos en YouTube de BattleBots, eso existe, una competencia en Estados Unidos súper famosa. La idea era replicar un poco eso, un poco más segura. Y los estudiantes la pasan chancho. O sea, una de las mejores ayudantes que tenemos actualmente en el equipo de My Little Factory y de otros cursos también, partió con ese curso. Partió haciendo un robot de pelea. Y un saludo para Leslie, que probablemente también escuche esto en el futuro. Fantástico. Sabiendo que no íbamos a poder realizar ese tipo de experiencias que requieren estar en la facultad, y sabiendo que todos los estudiantes iban a estar en regiones, con Ulises, que es otro de los ayudantes, que en ese momento nosotros estábamos haciendo los ventiladores mecánicos de emergencia, fue todo el primer año del COVID, esto era como junio, y yo le digo, supongamos que yo les puedo mandar los materiales a los estudiantes. Entonces, supongamos que yo puedo mandarle algunas cosas y que yo sé que le tengo que mandar algunas cosas que les van a ayudar a aprender y no van a ser un dolor de cabeza. Porque a veces pasa mucho con estas tecnologías que frustran mucho. Yo cuando era ayudante en cursos de electrónica en eléctrica me pasaba mucho que los estudiantes a los que no les gustaba estar ahí armando el circuito físicamente se frustraban demasiado. Si yo quería evitar eso. Yo sabía que los estudiantes que me iban a llegar les iba a gustar. Pero yo sabía que podía ser complicado, sobre todo porque eran de segundo año. Entonces primero empezamos a decir ya, si les pudiéramos mandar los materiales, ¿qué materiales tendríamos que mandarles? ¿Qué queremos que aprendan? Claro. Yo creo que ahí empieza a aparecer como este rol docente de que es que yo no quiero mandarle materiales porque quiero que toquen esto. Yo quiero mandárselos para que puedan aprender y que ellos puedan buscar ellos mismos después más herramientas porque están. Pero necesitamos mostrárselas porque todavía no las conocen. Claro. Y en base a eso empezamos a desarrollar un curso que se llama Chitty Robots. Nos inspiramos en Simone Giertz, que es una creo que se pronuncia, una sueca que hace Maker, está en YouTube. Ella hace puros robots que son... sí, creo que lo hablamos. Una rubia blanca. Sí, es genial ella, es genial. Y dijimos, ok, mandémosle kits a todos. Los hacemos trabajar en grupo, que al final del semestre su entrega, en vez de ser un robot que pelea o ser un robot que se mueve por la ciudad y detecta cosas, que sean 3 robots, pero que sean idénticos. Porque cada estudiante va a tener un kit en su casa. Y con eso nos aseguramos primero de que conversen, de que puedan compartir el conocimiento, de que van a ver cosas que lo van a ver solo de manera virtual, pero que van a tener herramientas ahí para poder materializarlo. Y decir como, oye, ¿cómo solucionaste este problema? No, yo le puse un topecito acá. Y de hecho nos pasó que algunos de los kits que mandamos venían con una piecita menos, que era un detalle, pero hacía que quedara como cortita y le faltaban como 5 milímetros para que la cuestión funcionara. Entonces lo que hicieron fue, uno le pegó una mota gigante de silicona, el otro le pegó un cartón, pero todos dijeron, no, tenés que ponerle algo ahí para que hagan esos 5 milímetros. Y lo hacían funcionar. Y ese son el tipo de discusiones que ocurren en el Fab Lab, día a día, que es como, oye, tengo esta cuestión, pero como que no me calza. En la industria también pasa eso. Claro, que es como, oye, necesitamos resolver este problema, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos a mano? Y ellos tenían a mano cualquier cosa. Lo que sea, claro. Más las herramientas que tenemos. Ese curso resultó bien, pero resultó ser poco escalable. Y ahí también a nosotros como equipo docente nos surgió un poco el hambre de decir como, ok, ¿cuál es el... Si este es un nivel 1, porque no es un nivel 0, es un nivel 1, y queremos llevarlos a un nivel 5, que es
ir a una competencia robótica o estar trabajando en un warehouse de Amazon moviendo robots para que se muevan las cajas o trabajar con brazos robotizados. Si ese es el nivel 5, ¿cuál es el nivel 2, por ejemplo? Claro. ¿Cuál es el nivel 3? Exacto. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que primero no sabemos cuál es la ruta de aprendizaje, nunca la hemos tenido acá tan clara, pero sí se nos ocurrió, y el Ulises se encargó mucho de repetirme, oye, hagamos brazos robóticos. Le decía, ya, pero es que brazos robóticos, ¿para qué? ¿Qué van a hacer? Pero mira, y me empezó a buscar modelos de brazos robóticos, imprimibles en 3D, o sea, que los pudiéramos fabricar acá. Y en algún momento yo le digo, ok, ¿cuánto sale hacer un robot? Y me dice, 200 lucas. Le digo, ya, no tenemos 200 lucas, pero vamos a ver si podemos conseguir plata. Y ahí apareció el Fondo de Innovación Docente. Perfecto. Y gracias a eso ocurrió el ramo. Porque si no habría quedado en ideas así como... Quizás habríamos hecho solo un robot. Habríamos juntado plata para uno. Pero gracias al fondo nos vimos en la posibilidad de decir... Ya no necesitamos limitarnos a un puro robot. Podemos tener una fábrica. Y ahí empezó a salir el concepto de... Claro, si tenemos una fábrica... Podemos incluso hacer cosas más ambiciosas. Y hacer que los estudiantes puedan llegar a un espacio de trabajo y no solamente tener un kit de trabajo, sino que puedan llegar a un lugar donde es como llegar a Dakiton. Claro. Entonces por eso digo que se parece a Dakiton, porque básicamente es como Dakiton sin ruedas, por así decirlo. ¿Cuántos estudiantes, así para saber un poquito el orden de magnitud? Nosotros siempre dimensionamos un robot para 3 a 4 estudiantes. Vale, ya. Entonces, pero... O sea, estamos hablando de que no es mucha plata, digamos, no es caro, digamos. Claro. Para poder y es generar una inversión, es un robot que dura... Claro. Hasta que se queman los motores. En este semestre que compramos 30 motores, se han quemado 4. Ya, vale. Dentro de los cuales 2 los quemó el equipo docente haciendo pruebas. Vale. Entonces, y los motores salen 10.000 pesos, eso son 12, 15 dólares. Vale, sí, o sea, estamos hablando de una inversión que es súper razonable para claro. Así. Fantástico. Vale, para ir ya empezando a cerrar, destacar una cosa de esta parte de la conversación. Es súper interesante, creo yo, la reflexión que han tenido como equipo docente de mirar un poco qué es lo que quieren enseñar, ¿cierto? Qué es lo que quieren que sus estudiantes aprendan y, por tanto, cómo enseñar aquello, ¿cierto? Claro. Y desde ahí, dadas las restricciones que tuvimos de aprendizaje remoto, etcétera, cómo va mutando esto, me parece súper interesante. Entonces, para ir un paso más allá, ¿qué oportunidades ves de estas experiencias hasta la fecha? O sea, ¿cuál es un poco la proyección en el contexto de Uchef Proyecta? Y si tú ves también espacios o lugares de la facultad, cursos de la facultad, no sé, donde se puedan implementar, quizás no con el nivel de profundidad, evidentemente, pero quizás hay otras oportunidades donde se puede implementar esto. No sé si puedes comentar un poquito. Una conversación que yo tengo recurrentemente con mi equipo docente, queremos entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotros no vemos un final. Ya. Vemos quizá aquí voy a hablar un poco más por mí, pero también creo que interpreto lo que esperan los estudiantes, es que la industria de este país tenga este nivel de desarrollo tecnológico, en el que un estudiante que salga acá sepa que afuera va a haber una industria en la que necesita mover un brazo robotizado y optimizar algún tipo de trayectoria, alguna tarea. Quizás es algo súper concreto, pero es el ejemplo de hoy. El entorno actualmente no tiene esa oferta. O no tiene esa demanda de trabajo. Esa demanda está afuera. Pero sabiendo que queremos tener un futuro sostenible, esa demanda de trabajo tiene que existir. O sea, nosotros tenemos que generar esa oferta de empleo como país. Entonces, por así decirlo, el final que nosotros vemos, a dónde queremos llevar a los estudiantes, es a que ellos tengan ese futuro. Es una cuestión que suena súper como en un sueño, pero yo creo que si no nos moviera algo tan ambicioso, haríamos cosas harto más fome, por así decirlo. Más conservadoras, más tradicionales, claro. Suena como súper utópico decirlo, lo que es raro, porque si uno va a Europa, uno va a la universidad y al lado está, no sé, la Mercedes reclutando, entonces es como... Ni tan lejos, sabemos de experiencias de México, de universidades que viven en parques industriales, digamos, y está la universidad. O en Argentina, en Buenos Aires, también pasa mucho. Sí. Entonces eso es como un poco hacia dónde los queremos llevar. Y donde yo creo que hay oportunidades en la facultad
yo creo que la oportunidad está principalmente en reconocer que los estudiantes quieren hacer cosas, en que les cuesta mucho entender el nexo que hay entre el curso de cálculo teórico y cómo eso se aplica en la resolución de un problema real. ¿Ya? Digo que les cuesta entender porque creo que nunca han tenido o tan temprano en la carrera no se les muestran ejemplos donde, mira, esto lo resolvimos sabiendo que la trayectoria de esto se podía parametrizar de tal manera y por lo tanto con una resolución espacial de tanto no logramos la tarea, por lo tanto tuvimos que cambiar tal cosa. Pero si no tengo esa capacidad de que alguien que me arme, como que me empiece a mostrar las conexiones, Claro, correcto. es difícil que a mí se me ocurra eso. Entonces yo creo que la oportunidad está en entender cómo los problemas que tenemos hoy ya se resuelven con tecnología, independiente que los hagamos acá o no. ¿Cuáles son las tecnologías que nosotros conocemos, las que estudiamos como profesores o como profesionales, también a los académicos, y entender cómo esas cosas logran generar algún impacto en alguna problemática de la sociedad? Cuando uno detecta eso y entiende que es una problemática relevante, uno sabe que va a encontrar estudiantes que quieren aprenderlo. Lo siguiente que viene es aprovechar la segunda oportunidad que tenemos, que es que tenemos estudiantes más grandes que saben cómo los estudiantes más chicos aprenden. Y eso es una oportunidad enorme, porque yo, por ejemplo, si quisiera diseñar un curso de cero y lo hiciera como yo aprendí las cosas, doy pero onda firmado que los cursos de robótica que hicimos en la pandemia no habrían resultado. Vale, sí. Porque yo todas esas cosas las aprendí más viejo en la carrera y con muchas menos herramientas disponibles. Yo las aprendí como del modo difícil, por así decirlo. Comparado con cómo es ahora, que ahora yo abro, no sé, en mi tiempo no existía Tinkercad, que es una herramienta de simulación web. Yo jamás tuve eso. Y es una herramienta de simulación de circuitos, de Arduino. O sea, yo le cargo un programa y ensamblo el circuito y esa cuestión no existía en mi tiempo. Perfecto, claro. Entonces, si yo le enseñara como yo lo aprendí, Claro. estoy frito, Te van ¿no? a decir, oye, pero aquí esta cuestión está resuelta. No Claro, tiene mucho y no sentido. solamente me dirían eso, es como, pero ¿por qué me lo hacen? ¿Por qué me lo enseñan de la manera difícil si hay algo fácil? Claro. A menos de que haya un motivo detrás, que es el motivo por el cual se enseña cálculo diferencial con todas las demostraciones, es para poder enseñar pensamiento lógico. Exactamente. Pero en este caso ese no es el objetivo. Claro, El objetivo es otro, es como partir de lo general y tratar de que los estudiantes se interesen en lo particular y no al revés. Entonces yo creo que esas dos oportunidades son las que hay que aprovechar. Sí. Creo que la conversación que uno puede tener con los auxiliares más viejos es súper interesante, porque ahí es cuando empiezan a aparecer ideas. O sea, la idea de fabricar brazos para que los estudiantes los muevan apareció porque Ulises quería él aprender a mover un brazo. Él ya sabía más o menos cómo hacerlo, pero él quería uno para poder enseñarle a alguien más. Sí. Y yo le decía, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y claro, en esa conversación de iterar, que fueron como 3 meses los que desde que me empezó a decir hasta que le dije, hagámoslo. Claro, ahí empiezan a aparecer esas ideas. Sí. Bueno, hay una cosa, hace unos días conversando con otros profesores de la facultad, de otras disciplinas, del área de ingeniería industrial, del área de ¿cómo se llama? Evaluación de proyectos, en la manera bien, como digamos, de negocio de la evaluación de proyectos. Me decía que quería incorporar algunas cosas más de innovación docente y decía, pero me queda este espacio, la parte de la ayudantía, me queda como que no sé qué hacer. Le dije, pero incorpora a su estudiante. En la primera clase diga, mira, esto es lo que quiero lograr y tengo un espacio que no tengo definido. ¿Qué se le ocurre a usted hacer? Te lo van a llenar de ideas, siempre. Y entonces, ¿a qué voy con esta anécdota que me pasó hace unos días? A que como hay una visión también en un nuevo mini resumen de la conversación, hay una visión de cómo debería ser, o cómo esperan nuestros estudiantes que sea la industria, que sea sus trabajos futuros, que lo van a empujar sí o sí. Sí. Hay cosas que nuestro país en particular siento, y no soy el único que lo siente, que se tiene que poner al día con cómo se hacen las cosas fuera de nuestras fronteras. Y entonces eso demanda o hace un terreno fértil para la co-creación de los espacios de aprendizaje.
Y es algo que nos cuesta atrevernos, porque da un poco de temor, ¿no? Da un poco de miedo meterse en esa dimensión, pero es algo que experiencias como la que tú nos has contado hoy día nos muestran que pueden llegar a buen puerto si uno las logra conducir bien, ¿sí? Claro. Así que nada, fantástico. La experiencia, yo creo, Francisco, ha sido súper interesante de escucharte. Hemos conversado un montón. Así que para ir cerrando ya, ya sabes la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función docente? Ya. Yo creo que la función docente, o la función de un docente o una docente, es ser un traductor o un intérprete. Está muy interesante. ¿Y por qué? Gracias a estos cursos, al final a mí me ha tocado mucho estar en cursos de proyecto. Me pasa que en esta última parte de la conversación en la que digo que los estudiantes manejan un montón de cosas, pero no saben resolver problemas reales, existe una brecha en la que creo que un docente del siglo XXI es el responsable de cerrar. Vale. ¿Por qué? Porque la información está. O sea, bases de datos, herramientas, videos en YouTube, eso está. Si uno quiere aprender de manera autodidacta, uno puede hacerlo. Cuesta mucho. Y la gracia de la universidad, que tiene un programa estructurado, es que es costo efectivo, un montón de cosas, se genera comunidad, todas las cosas positivas de tener una comunidad que aprende. Pero ese contenido está. Entonces, el estudiante puede venir a la sala o no. Igual, ese video en YouTube va a estar. Y probablemente sienta que aprende mejor con el video de YouTube que con lo que aprende en las clases y con las pruebas de acá. Por otra parte, los problemas están ahí. Y esos videos de YouTube no van a enseñar a resolver los problemas. Correcto. Las cátedras tradicionales, los libros, antiguamente yo creo que enseñaban a resolver mucho mejor los problemas porque los problemas eran mucho más como unidimensionales. Como eran tan muy contenidos dentro de una misma disciplina. Yo creo que los problemas que tenemos hoy en día son tan multifactoriales que poder entender cómo cada uno de los conocimientos compartimentados que tenemos se traduce o se puede traducir en una solución para un problema es lo que el docente está encargado de hacer. ¿Y por qué digo que es un traductor? Porque muchas veces ocurre que cómo nosotros planteamos los problemas, como nuestro vocabulario para entender la realidad no se condice con con cómo los problemas de la realidad se manifiestan. Sí. Por así decirlo, tenemos como una manera de ver las cosas que no calza con una vía de solución factible. Perfecto. O sea, de nuevo, es tan multifactorial el problema que los problemas que tenemos, que no podemos decir como sí, mira, subimos el flujo acá, manejamos, hacemos un lazo de control allá y con esto el problema se soluciona. Porque son variables que no son cotidianas. Los problemas que tenemos hoy son muy evidentemente humanos. Y complejos, tienen muchas variables relacionadas. Sí. Entonces, creo que desde ese punto la labor de poder interpretar, de hacer esta como suerte de traducción en cómo vemos un problema, en cómo lo abordamos, en tratar de llevar a los estudiantes, sacarlos como del claustro de la disciplina, es el rol nuestro. Un poco también porque si uno busca información en Internet, los algoritmos en Internet y todos estos sistemas de recomendación asistida, te van a recomendar siempre lo mismo. Y eso también genera sesgos muy malos. Claro, también es cierto, sí. Entonces, de cierta manera, nuestra labor es que los estudiantes puedan levantar la cabeza. Así como antes la idea era que los estudiantes estuvieran todo el rato con la cabeza en el cuaderno, yo creo que ahora es levantar la cabeza cada cierto tiempo, porque necesitamos que veas lo que hay alrededor para que lo que está en tu cuaderno tenga sentido con lo que tú puedes llegar a hacer afuera. Perfecto. Fantástico. Eso. Bueno, Francisco, ha sido una conversación súper interesante. Se nota mucha pasión en lo que has estado haciendo durante estos años a cargo de Chef Proyecta. Nosotros, bueno, nos conocemos hace tiempo y hemos conversado un montón de estos temas y
Y me alegra mucho escuchar de todo lo que nos has contado. Me parece súper fascinante. Así que nada, muchas gracias por estar acá y bueno, ya estaremos conversando en otros momentos, en cafecitos y bienvenido a este espacio cuando Ojalá quieras cafecito, volver. sí. Sí, ya pronto. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias a ti, Francisco. Felipe. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. Escúchanos en Spotify y iVoox. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.